Vamos a pasar a preguntas y comentarios. Vamos a empezar ahorita aquí con Alejandro, Nuri, Juan, Arturo y Juan Carlos. Gracias, buenos días. Alejandro Alemán de Medicina Digital. Para el doctor Mauricio Ávila, en relación a esta apertura que lleva su riesgo, porque asisten a las guarderías mujeres embarazadas, que son población de riesgo, y la pregunta concreta es si están considerando hacerle pruebas a los trabajadores de las guarderías para determinar si son positivos y dar un seguimiento distinto a primer nivel, es decir, a nivel de clínicas, sobre el manejo del virus. Gracias y gracias por la pregunta. Digamos, información actual ya de consenso mundial es que el embarazo es una condición de riesgo solo en el tercer trimestre, ¿no? En el último trimestre de embarazo. Entonces eso pues le pone digamos, efecto protector a ese periodo. Estamos nosotros en guarderías pidiendo que precisamente que no vengan mujeres que se encuentren en el tercer trimestre del embarazo, y dos, que no vengan tampoco a recoger o a llevar a los niños personas de más de 65 años, un poco para tratar de proteger. Segundo, hay personal que trabajó en guarderías y que pudo haber estado trabajando en áreas COVID como enfermeras en los hospitales. A esos trabajadores sí se les va a pedir que tengan una prueba de PCR por lo menos y un resultado negativo 48 horas antes de ingresar. No es necesario estrictamente, porque solo se debería hacer si la persona tiene signos y síntomas, porque el protocolo de protección dentro de la guardería no debe de generar ninguna cadena de transmisión. Entonces, aunque fuera asintomático, no debería de generar un mecanismo de transmisión al interior de la guardería. Y para concluir, para el doctor Gatell, estamos hablando de que hay un descenso en el número de infectados. ¿Podemos suponer que vamos a llegar a un semáforo verde en tipo Wuhan, que era 15 días con 0 casos, o vamos a seguir un modelo como Nueva York, donde abrieron a sus actividades cuando estaban en la parte más baja de la curva? Gracias. No se puede predecir con tanta antelación el semáforo verde. Me lo habían preguntado hace algunos días. Ninguno de los colores. Y lo que hacemos es, semana tras semana, lo vamos monitoreando. ¿Por qué? Es muy importante, desde luego es deseable que uno ya supiera lo que va a ocurrir, pero es deseable también no anticiparnos, porque todo depende de un fenómeno humano general, un fenómeno social, donde existen múltiples variables. De manera concreta, sabemos que hay 2 variables importantes: el número de personas que retornan al espacio público, ese es un determinante directo del riesgo de que haya un rebrote o un repunte. Segundo, la movilidad que tengan esas personas. Si las personas van a un sitio relativamente cercano, hay menor probabilidad de un repunte. Si tienen que viajar más fuera de sus casas, hay mayor posibilidad de un repunte, por todo lo que implica el tránsito, por todo lo que implican los encuentros, que se multiplican factorialmente. Y si las personas en los sitios de encuentro, por ejemplo de trabajo, respetan los protocolos de seguridad sanitaria, estos que dispusimos trabajando conjuntamente con la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano del Seguro Social, el riesgo es menor. Uno pensaría o aspiraría a que se mantenga orden, disciplina, conciencia del riesgo, solidaridad, etcétera, pero esto es impredecible. Entonces, esta frase que he dicho en innumerables ocasiones,
las predicciones son válidas si y solo si se logra que todas y cada una de las personas o la gran mayoría de las personas sigan estas actividades de prevención. Entonces preferimos que semana a semana lo monitoreamos diariamente, pero presentarlo semana a semana con el semáforo. Entonces, ¿cuál es el peso que tiene el número de casos detectados? ¿Qué peso tiene? El semáforo, lo hemos comentado también, tiene 4 indicadores. Un indicador que es el porcentaje de ocupación hospitalaria que se mide a partir de la red IRAG, la red de hospitales COVID, y es el número de camas ocupadas entre el número de camas dispuestas específicamente para atender a personas con infección respiratoria aguda grave, se conozca o no el estatus de confirmación por laboratorio. Y eso tiene un peso específico de 50%. Después tenemos 2 indicadores de tendencia, que es la velocidad a la que cambian las hospitalizaciones y la velocidad a que cambian los casos diarios. Y esa no se estima de manera general la trayectoria, sino de manera específica en intervalos de 10 días. 10 días. Y tercero, y estos tienen un peso específico de 20% cada uno de ellos. Y luego tenemos un indicador que es el porcentaje de personas que teniendo el síndrome COVID resultan positivas a la prueba de SARS-CoV-2 y este tiene un peso específico de 10%. La suma es 100% y esto compone la resultante del semáforo. Gracias. Liliana Noble, y nos pasamos de este lado. Gracias. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Gatell, tengo una pregunta para usted, pero si me permite primero a su invitado, por favor, el doctor claro. Mauricio. Doctor, quisiera saber cuáles serían los elementos que se tendrían que tener en consideración como para cerrar una guardería en caso de algún brote, etcétera. No sé. Gracias. El lineamiento habla, digamos, de las acciones que hay que hacer cuando hay un caso en una sala. Ahí la acción es aislar al caso del grupo, llamar a los padres y acudir a la clínica. Cuando hay 2 casos en una sala, entonces se procede a cerrar esa sala y todos los chicos que están en esa sala regresan a su casa. La sala queda cerrada por 14 días y después los niños van regresando de acuerdo a síntomas. Cuando hay más de 3 salas que tienen un caso que se detecta, ahí se cierra temporalmente la guardería por 14 días. Gracias. Y doctor Gatell, me gustaría conocer su opinión. Ayer el presidente Donald Trump mencionó que se iba a retirar de la Organización Mundial de la Salud. Yo no sé si esto afecta a los países con menos poder adquisitivo, porque se conoce que Estados Unidos aporta una cantidad importante de dinero. ¿Tendríamos que estar pensando en algo atroz que va a pasar a partir de la salida de Estados Unidos de esta organización tan importante? Gracias. El presidente de los Estados Unidos de América había hecho este anuncio ya hace varias semanas. Lo que se anunció ayer es la formalización por parte del gobierno de Estados Unidos, de su poder ejecutivo, hacia la Organización de Naciones Unidas, a la que pertenece la Organización Mundial de la Salud, y al Congreso, es decir, al poder legislativo de este país. México valora mucho los organismos internacionales. Consideramos que el multilateralismo es una vía muy saludable para analizar los problemas y los retos que enfrenta el mundo. Esto lo hago como una declaración general. Yo no soy ni especialista en relaciones internacionales ni tengo atribuciones específicas para opinar al respecto, quiero aclararlo. Lo que sí puedo decir es, en materia de salud, en la materia técnica de salud, donde sí tengo una atribución específica de representar a la Secretaría de Salud en materia técnica, considero muy valiosa la Organización Mundial de la Salud. Es un organismo que fue creado inmediatamente después de la Guerra Mundial, fue uno de los primeros organismos del sistema de Naciones Unidas.
Las triunfos, logros de la organización o coordinados por la organización en materia de prevención y control de enfermedades a nivel mundial son por demás sobresalientes. Uno de los más emblemáticos fue la erradicación de la viruela. La viruela es una enfermedad infecciosa causada por un virus que es la única en toda la historia de la humanidad, la única enfermedad infecciosa de los humanos que fue erradicada, es decir, eliminada por completo de la faz de la Tierra por la acción humana. Y justamente el esfuerzo y la unidad de propósito que se logró en el mundo para erradicar la viruela fue en mucho gracias a la Organización Mundial de la Salud. La viruela fue erradicada, el último caso se registró en 1977 y en 1980 formalmente se declaró erradicada. Este es uno de muchísimos ejemplos. También en enfermedades crónicas, en prevención de lesiones, etcétera. Entonces, ha sido una tradición del gobierno mexicano pertenecer a los organismos internacionales, particularmente los del Sistema de Naciones Unidas, contribuir activamente desde luego, compartir información, brindar asistencia técnica a otros países en el marco referencial que dicta la organización, contribuir también a la generación de conocimiento para la salud del mundo, etcétera, ¿no? Esa es la postura que históricamente ha adoptado el gobierno mexicano e insisto, solo puedo hablar desde la perspectiva de técnica de salud, me parece que sigue siendo muy valioso tener a este organismo. Respetamos, por supuesto, cualquier decisión que pueda tomar cualquier otro país. Sí podemos destacar, porque también ha sido motivo de gran reconocimiento, la contribución que ha hecho Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, no solo en términos financieros, es uno de sus principales contribuyentes, dada la economía de Estados Unidos, sino también en términos de asistencia técnica y generación del conocimiento. Estados Unidos tiene agencias de salud nacionales, tanto en el campo de la investigación médica como en el campo de la salud pública, los centros de control de enfermedades, para mencionar los segundos, que han sido muy, muy importantes en la comunidad global. Quisiera yo pensar que esta decisión del gobierno de Estados Unidos será analizada por distintas instancias en este país y ojalá, este es un mero deseo personal, ojalá que el mundo no se pierda la oportunidad de tener las contribuciones valiosas de este país. Gracias. Vámonos de este lado con Juan, Nuri, Arturo, Juan Carlos. Gracias. Si nos da Buenas tiempo, noches. nos queda muy poquito. Rápidamente, para nada del periódico Basta del Grupo Cantón. Esa es una pregunta que nos hicieron llegar ahorita de redes, precisamente a raíz de la explicación que acaban de dar de las guarderías. Y nos comentan que si no es un riesgo que los niños vayan en este caso a las guarderías, ya que podrían convertirse en transmisores y podrían contagiar a los papás y a los abuelos. ¿Qué se tendría que hacer ahí en ese aspecto o cómo se evitaría? Es una muy buena pregunta. Muchas gracias, doctor. Bueno, todos estamos en riesgo de llevar el COVID a casa. Un niño de una guardería o un trabajador en una maquiladora o en una tienda de autoservicio. El asunto del éxito es seguir los protocolos de seguridad para romper esas cadenas de transmisión. No únicamente, digamos, en la guardería o en el sitio, sino a lo largo del transporte que utilicemos y llevar a cabo esas medidas de sanitización que hacemos cuando llegamos a casa. Eso es lo que minimiza los riesgos y pues tenemos que convivir en esta nueva normalidad con el SARS-CoV-2. El chiste es hacerlo, como decimos, higiénicamente para interrumpir estas cadenas de transmisión. Gracias por la pregunta. Concuerdo con esa perspectiva. Nuri Fernández. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo quería en primer lugar hacer un reconocimiento sobre el tipo de exposición que están haciendo ahora, porque creo que si tenemos una visión global, podemos actuar localmente.
Es decir, es muy importante que tengamos una visión del mundo y de las distintas zonas. Y hablando de actuación local, yo quisiera decir Tabasco, Tabasco, Tabasco. Es decir, están pues ya menos de 20% de camas disponibles. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ven ustedes el futuro? ¿Qué acciones están tomando? Y lo mismo para Nayarit. Y quiero señalar además que en estos dos estados la presencia indígena es sobresaliente. En los municipios que señalaron ayer de Tabasco, donde es fuerte el COVID, hay una presencia indígena importante de chontales, del grupo Yocotán, como se llaman a sí mismos, y sería importante saber qué se va a hacer en el caso de Tabasco o qué se está haciendo. Y lo mismo para Nayarit, donde están los coras y los huirráricas, huicholes. Y la otra pregunta que también tiene que ver con esta relación de lo global y lo local es, si vemos los estados en semáforo rojo, podemos ver que varios de ellos son estados fronterizos. En particular, creo, Sonora, Coahuila, Tamaulipas. Y en Estados Unidos en este momento pues hay un rebrote importante, hay un aumento en el número de los casos diarios. Entonces, ¿qué va a pasar en la frontera, no? Esas son las preguntas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Nuria Fernández, por estas preguntas. Sobre los estados con población indígena y los ejemplos específicos de Tabasco y Nayarit, referido a la ocupación hospitalaria, nosotros no paramos, nosotros estamos todo el tiempo activos, trabajamos en conjunto con distintas instancias del Gobierno de México y quiero una vez más externar mi reconocimiento y agradecimiento desde el sector salud a la unidad del sector salud y en conjunto hacia otras dependencias del Gobierno de México. Prácticamente todas están involucradas. En particular destaco la Coordinación General de Protección Civil, que nos ha sido extraordinariamente valiosa para tener un esquema operativo muy eficiente, muy efectivo, análogo al que se necesita cuando existen desastres naturales. No se puede uno esperar. Esto es 24 horas al día, los 7 días de la semana. Todo el tiempo está activo el Comando Unificado COVID, que nos ha permitido, con Protección Civil, con las Fuerzas Armadas, tanto la Sedena como Marina, con las demás instituciones civiles, estar detectando y respondiendo. Con Tabasco, comentábamos hace unos días, justamente el gobierno de Tabasco, el gobernador Adán Augusto López Hernández y la secretaria de Salud, la doctora Silvia Roldán, nos comentaron una alerta anticipada sobre la velocidad de ocupación hospitalaria. Esto ocurrió entre miércoles y jueves de la semana pasada, se concretó el viernes y enseguida todos actuamos. El Instituto Mexicano del Seguro Social detectó oportunidades para tener ampliaciones, particularmente en Cárdenas, Tabasco. Ayer que presentamos el caso de Tabasco, vimos las zonas que no son las de mayor concentración geográfica, que eran las que enfrentan este reto. El INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, a cargo del maestro Juan Ferrer, también enseguida empezó a mandar equipo e insumos y ya se está reorganizando todo el operativo, y el propio gobierno de Tabasco tiene capacidades que ha anticipado para coordinar más efectivamente el uso de los hospitales. Entonces, eso no para, vaya. Una cosa semejante ocurre con Nayarit, igual el gobernador nos alertó de esto y hemos estado actuando para expandir capacidades. Desde la semana pasada se mandaron ventiladores, se está mandando personal y se está verificando que el personal esté activo en los estados, ¿no? Respecto a población indígena, no me voy a adelantar, ya lo hemos comentado, estamos próximos a lanzar un esquema general que comentaremos mañana en la Comisión de Salud Pública del Consejo Nacional de Salud y el viernes en el Pleno del Consejo, de modo que posiblemente el viernes explicaremos a detalle, vendrán algunos compañeros y compañeras a explicarlo. Y finalmente, respecto a la frontera,
existe desde marzo un acuerdo de buena voluntad con el gobierno de Estados Unidos para trabajar conjuntamente en la frontera en la reducción de riesgos, independientemente de la dirección a la que se desplacen las personas y del diferencial que pudiera haber de intensidad de las epidemias. Por momentos ha sido más intenso en el lado de Estados Unidos que en México, y en otros momentos ha sido al revés. Pero trabajar conjuntamente con el gobierno de Estados Unidos y la tradicional amistad y colaboración que hay entre estados vecinos, Arizona con Sonora y Baja California con California, etcétera, nos ha permitido también tener acciones de campo locales. Algunos gobernadoras, la gobernadora de Sonora, el gobernador de Tamaulipas hicieron comentarios al respecto a lo largo de la semana, y entonces hay un operativo de reducción de riesgos que tiene que ver con el traslado de personas. No hay un cierre de las fronteras, esto quiero especificarlo. Esto no es una decisión de cierre de fronteras, ni sería en su momento una atribución de los estados. Eso sería en todo caso una atribución del gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación. Pero no se está cerrando fronteras, se están haciendo operativos de detección y reducción de riesgos. Aquí terminamos, ya no dio tiempo con ustedes. Arturo, mañana empieza usted, y también Juan Carlos. Son las 20:02. Muchas gracias. Hasta pronto. Quédate en casa.